¿De verdad crees que puedes contra nosotros cuatro? La voz ronca de Bradley Hunter temblaba de rabia y desconfianza. Sus musculosos brazos se cerraban en puños. No lo creo. Lo sé, respondió con calma la frágil chica que estaba en medio de la multitud de adolescentes enfurecidos en el patio de la escuela. ¿Realmente entiendes lo que va a pasar?, gritó Jason, su rostro distorsionado por la furia. Mi hermana todavía no puede caminar bien después de lo que le hiciste. Y tu hermana no debería haber tocado a Emily. La voz de Alexandra Cheng no tenía ni una pizca de miedo, solo una gélida determinación. Solo recuerden, yo los advertí, a cada uno de ustedes. Eres una psicópata enferma. Sapri, gritaba Bradley, todo rojo de ira. ¿Simplemente golpeas a la gente y piensas que está bien? Estoy defendiendo a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Alexandra lentamente se quitó la chaqueta escolar, revelando sus brazos delgados pero sorprendentemente musculosos. Y si piensan que 4 contra 1 es justo, entonces son aún más cobardes de lo que pensaba. La multitud se quedó boquiabierta. Nadie podía creer que la silenciosa chica nueva, que había llegado a su escuela solo 3 días atrás, estaba desafiando nuevamente a los matones más temidos de Westwood High, especialmente después de lo que había pasado ayer con la hermana de Jason. Vas a pagar por cada moretón en la cara de mi hermana, siseó Jason, sacando un cuchillo plegable de su bolsillo. Por cada lágrima que ella ha derramado. Jason, guarda el cuchillo, dijo Alexandra con calma, pero en sus ojos algo había cambiado, algo oscuro y peligroso. No me obligues a hacer lo que ambos lamentaremos. Es demasiado tarde para amenazas, psicópata. Lo mejor está por venir. Quédense con nosotros para saber cómo terminó todo. Y mientras tanto, denle like y suscríbanse al canal para no perderse nada. Todo comenzó hace 3 días, cuando un Mercedes negro se detuvo en la entrada de Westwood High, en el pequeño pueblo de Cedar Falls, Oregón. De la coche salió una mujer alta y elegante en un traje caro, y una delgada chica asiática con largos cabellos negros, recogidos en un estricto moño. Victoria Cheng ajustó nerviosamente su chaqueta y miró a su hija de 17 años. Después de todo lo que había pasado en Los Ángeles, mudarse a este pueblo perdido parecía la única salvación para su familia. Pero al mirar el sombrío edificio gris de la escuela y las miradas curiosas de los adolescentes, la mujer no estaba segura de que hubieran tomado la decisión correcta. Alexandra, recuerda lo que discutimos, dijo Victoria en voz baja, apretando con fuerza la mano de su hija. Nadie debe saber sobre tu pasado, ni sobre las competiciones, ni sobre los entrenamientos, ni sobre ese incidente. Alexandra asintió, pero su madre vio cómo en sus ojos había un destello de dolor. La chica había perdido todo: su carrera, su reputación, sus amigos, su entrenador. Y lo más aterrador, había perdido la fe en sí misma. «Mamá, ¿y si se enteran?», susurró Alexandra, y Victoria escuchó en su voz la misma vulnerabilidad infantil que no había oído en 3 años. «¿Y si alguien ve esos videos en internet? Nadie se enterará». Victoria abrazó a su hija sintiendo cómo temblaba. «Cambiamos de apellido, nos mudamos al otro lado del país. Aquí a nadie le interesan las artes marciales mixtas entre chicas. Puedes empezar de nuevo». Pero ambas mujeres sabían que olvidar el pasado no sería tan fácil, especialmente cuando ese pasado te perseguía en cada pesadilla. Hace 3 años el nombre de Alexandra Liu resonaba por toda la costa oeste. A los 14 años era una de las mejores atletas de California en artes marciales mixtas entre juniors. 28 victorias en torneos oficiales. Ninguna derrota. Las revistas deportivas hablaban de ella como una estrella en ascenso en el MMA femenino. Las universidades comenzaron a mostrar interés. Los primeros contratos de patrocinio no estaban lejos, y todo se derrumbó en una noche. Alexandra recordaba esa noche con todo detalle. La final del campeonato estatal, un complejo deportivo lleno hasta los topes, los gritos de las gradas. Su oponente era Michelle Davis, una rubia agresiva de una familia adinerada que no estaba acostumbrada a perder. El combate debía ser un paseo para Alexandra. Michelle era una buena luchadora, pero no excepcional. Sin embargo, en la primera ronda, algo salió mal. Michelle estaba inusualmente agresiva, sus golpes tenían una fuerza letal, y sus movimientos eran más rápidos de lo habitual. Más tarde, Alexandra entendería que Michelle estaba tomando esteroides. Pero en ese momento, solo veía el feroz ataque de su oponente, y de manera instintiva, respondió de la misma forma. El golpe fue perfectamente preciso.
Un gancho de derecha en la mandíbula, que Alexandra había practicado miles de veces. Un golpe que en los sparrings hacía caer incluso a hombres adultos. Michelle cayó y no se levantó. Conmoción cerebral, fractura del hueso cigomático, daño en la articulación mandibular. 3 meses en el hospital, 2 años de rehabilitación. Y aunque los médicos finalmente reconocieron que Michelle había tomado sustancias prohibidas, la opinión pública ya se había formado. Alexandra Liu era un monstruo, una psicópata que había dejado a su oponente incapacitada. El video de ese golpe se volvió viral en internet, acumulando millones de visitas. Los comentarios fueron implacables. Debería estar en prisión, prohibirle pelear para siempre. Esto no es deporte, es un intento de asesinato. Los patrocinadores rompieron contratos. Las universidades retiraron ofertas. La federación la descalificó por 2 años. Pero lo peor fue lo que sucedió en la escuela. Los compañeros de clase, que antes se enorgullecían de sus logros, ahora se apartaban de ella en los pasillos. Los padres prohibían a sus hijos relacionarse con ella. Los maestros la miraban como una amenaza potencial. Y luego comenzaron las amenazas. Los fanáticos de Michelle encontraban la dirección de su casa, su número de teléfono, sus perfiles en redes sociales. Cada día llegaban decenas de mensajes con promesas de venganza. Piedras en las ventanas, llantas pinchadas, grafitis en la puerta. La asesina vive aquí. Victoria se vio obligada a contratar seguridad. Alexandra dejó de salir de casa sin compañía. Los entrenamientos se detuvieron. Ningún gimnasio aceptaba recibirla. Y entonces ocurrió lo que finalmente rompió a la chica. Una noche, al regresar del trabajo, Victoria no se dio cuenta de que una camioneta negra la había estado siguiendo. Solo cuando comenzaron a cortarle el paso en una carretera desierta, comprendió que no era una casualidad. La camioneta embistió el Lexus de Victoria, enviándolo al arcén. La mujer sufrió múltiples contusiones, costillas rotas y una conmoción cerebral. 2 semanas en la unidad de cuidados intensivos, 1 mes de recuperación y una nota en el parabrisas del coche destrozado. Dile a tu hija asesina que sabemos dónde viven. Esto fue la gota que colmó el vaso. Victoria vendió la casa, el negocio, todo lo que se podía vender. Cambiaron su apellido de Liu a Cheng, se mudaron a Oregón y trataron de disolverse en un pequeño pueblo donde nadie conocía su pasado. Pero el pasado tenía la costumbre de alcanzarles. Al entrar en la escuela Westwood High, Alexandra sentía decenas de miradas curiosas sobre ella. Los nuevos siempre llamaban la atención, especialmente en pequeños pueblos donde todos se conocían desde la infancia. Estaba vestida de la manera más discreta posible. Jeans holgados, sudadera oversized, zapatillas viejas. Su cabello escondido bajo la capucha, sin maquillaje. Alexandra hacía todo lo posible por mezclarse con la multitud, volverse invisible. Pero incluso bajo la ropa holgada, era difícil ocultar su físico atlético. Años de entrenamiento habían dejado su huella. Hombros anchos, músculos de brazos desarrollados, movimientos precisos y coordinados. Se movía como un depredador, incluso cuando intentaba parecer una estudiante normal. «Mira, una nueva asiática», se escuchó un susurro detrás de ella. «Seguro que es una empollona, como todos los asiáticos», se rió una chica de cabello rosa brillante. «Quizás sabe kung fu», se burlaban los chicos del equipo de fútbol. Alexandra apretó los dientes, pero no se dio la vuelta. Chistes racistas los había escuchado toda su vida. En Los Ángeles te acostumbras rápido. Las primeras clases transcurrieron en un silencio tenso. Los maestros presentaron a la nueva alumna. Alexandra se levantaba, decía su nombre en voz baja y se sentaba de inmediato. Sus compañeros la estudiaban con curiosidad, pero ella evitaba el contacto visual. En la clase de historia, el maestro, el señor Johnson, un hombre mayor con barba canosa, preguntó: «Alexandra, cuéntanos sobre ti. ¿De dónde vienes?» «De California, señor», respondió la niña en voz baja. «Oh, ¿Los Ángeles? ¿Qué hizo que tu familia se mudara a nuestro pequeño pueblo?» Alexandra sintió como todas las miradas se centraban en ella. La pregunta flotaba en el aire, exigiendo una respuesta. No podía decir la verdad, que huían de amenazas y odio, que su madre todavía se despertaba en medio de la noche empapada en sudor por pesadillas sobre un accidente automovilístico. «Mi madre recibió una oferta de trabajo», mintió. Era una media verdad. Victoria realmente había encontrado trabajo, como contadora junior en una empresa constructora local. El salario era 3 veces menor que en Los Ángeles, donde dirigía su propia firma de consultoría.
pero necesitaban empezar de nuevo en algún lugar. Interesante, asintió el señor Johnson. Espero que te guste Cedar Falls. Tenemos una comunidad amigable. Si tan solo supiera, pensó Alexandra. Durante el almuerzo se sentó en una esquina de la cafetería, tratando de no llamar la atención. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por grupos formados: futbolistas, porristas, nerds, góticos, artistas. La clásica jerarquía escolar. Y entonces lo vio. En una mesa junto a la ventana había una niña pequeña con cabello rojo y pecas. Parecía tener unos 14 años, aunque aparentemente estaba en los grados superiores. Frente a ella había una bandeja con comida, pero no estaba comiendo. En cambio, se estaba acurrucando contra la pared, tratando de volverse invisible. Y junto a ella estaban 3 estudiantes de secundaria. Alexandra comprendió de inmediato quiénes eran: los machos alfa de la escuela. Un rubio alto con mandíbula cuadrada y chaqueta de fútbol era claramente el líder. A su lado 2 amigos, uno un chico negro con tatuajes en los brazos y el otro un gordito pelirrojo con una mirada maliciosa. «Bueno, ¿qué pasa, zanahoria?», decía el rubio, inclinándose sobre la niña. «¿Trajiste dinero para el almuerzo de la gente normal?». «No tengo dinero, Bradley», susurró la niña pelirroja sin levantar la vista. «¿Cómo que no?», se sorprendió el chico negro. «¿Y qué es eso que tienes en el bolsillo?». Extendió la mano hacia la chaqueta de la niña, pero ella se apartó. «Es para el autobús a casa». «Ahora es nuestro dinero para el autobús», se rió el gordito. «A casa puedes ir a pie, zanahoria». Alexandra observaba esta escena, y la rabia hervía dentro de ella. Sabía demasiado bien cómo se sentía ser vulnerable cuando te atacan los más fuertes. El rubio, aparentemente llamado Bradley, agarró a la niña por la muñeca de manera brusca. «Dame el dinero, o después de clase hablaremos contigo más a fondo». «Suéltame». La niña intentaba liberarse, pero Bradley solo apretó más su agarre. «¿O qué? ¿Vas a correr a quejarte a los profesores?», se reían sus amigos. Y en ese momento, algo hizo clic en la cabeza de Alexandra. Se levantó de su lugar y se dirigió hacia su mesa. Cada paso resonaba en sus sienes como un golpe sordo. Sus manos se cerraban en puños. La respiración se volvía uniforme y profunda, exactamente como antes de salir al ring. «¿Hay un problema?», preguntó con calma, deteniéndose junto a su mesa. La tríada se volvió. Bradley la miró de arriba a abajo y sonrió. «¿Y tú quién eres? ¿La nueva asiática?». «Mi nombre es Alexandra», y pregunté. «¿Hay un problema?». «Ningún problema». Bradley no soltaba la mano de la niña pelirroja. «Solo estamos resolviendo asuntos financieros con nuestra amiga Emily». Alexandra miró a la niña. Emily la miraba con ojos llenos de lágrimas, suplicando en silencio ayuda. «Suelta su mano», dijo Alexandra. Bradley se rió. Sus amigos también se rieron. «¿Y qué? ¿Qué me harás, Bruce Lee?». «Suelta su mano», repitió Alexandra, y en su voz aparecieron notas de acero. «Ahora mismo. Lárgate de aquí mientras puedas», intervino el chico negro. «Esto no te concierne». «Sí me concierne». Alexandra dio un paso más cerca. «Suelta a la niña. Te lo digo por última vez». Bradley finalmente soltó la mano de Emily y se levantó. Era una cabeza más alto que Alexandra y el doble de ancho. El clásico futbolista musculoso, acostumbrado a intimidar con su tamaño. «Escucha, asiática». Se inclinó sobre ella con todo su peso. «No te metas en lo que no te importa. De lo contrario, lo lamentarás». «¿Me amenazas?». Alexandra no retrocedió ni un paso. «Te lo advierto». «Entonces aquí está mi advertencia». La niña lo miró directamente a los ojos. «Si vuelvo a ver que lastimas a alguien en esta escuela, te arrepentirás de ello». El cafetería comenzó a silenciarse poco a poco. Los estudiantes en las mesas cercanas se giraban, sintiendo la tensión. Alguien sacó su teléfono, preparándose para grabar una posible pelea. Bradley estaba en shock. En 4 años de secundaria, nadie se había atrevido a contradecirlo. Especialmente los nuevos. Especialmente las frágiles chicas asiáticas. «¿Estás loca?», apretó los puños. «¿Sabes con quién hablas?». «Con un cobarde que lastima a los que son más débiles que él», respondió Alexandra con calma. La multitud se quedó boquiabierta. Alguien gritó: «¡Oh, demonios!». Los teléfonos se dirigieron hacia ellos. La cara de Bradley se sonrojó. Levantó el puño, apuntando al rostro de Alexandra. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Alexandra esquivó el golpe con facilidad, como si lo hubiera anticipado. Luego, con un movimiento fluido,
Agarró la mano de Bradley, lo giró de espaldas a ella y lo presionó contra la mesa. Todo esto tomó no más de 2 segundos. ¡Ah!, gritó Bradley. «¡Me está rompiendo la mano!». «No la estoy rompiendo», le susurró Alexandra al oído. «Por ahora, pero puedo romperla si no te disculpas con Emily». «No me voy a disculpar con esa monstruosidad». Alexandra apretó un poco más su agarre. Bradley aulló de dolor. «Disculpas, ahora mismo». Está bien», jadeaba por el dolor. «Lo siento, Emily, lo siento». Alexandra lo soltó. Bradley cayó al suelo, sosteniéndose la mano. Sus amigos estaban con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba sucediendo. «Si la tocas otra vez», dijo Alexandra, dirigiéndose a los 3, «la próxima vez no seré tan amable». Se giró hacia Emily. «¿Estás bien?». La chica pelirroja asintió, incapaz de pronunciar una palabra. «Vamos de aquí». Alexandra tomó su bandeja y se dirigió hacia la salida del cafetería. Detrás de ella se levantó un ruido increíble. Todos discutían lo que había sucedido, formulaban teorías, grababan videos. Y Alexandra caminaba por el pasillo, dándose cuenta de que había cometido un gran error. Se había prometido a sí misma no volver a usar la fuerza, pero no pudo contenerse al ver cómo lastimaban a una niña indefensa. Ahora su secreto estaba en peligro. Alguien definitivamente subiría el video a internet, y entonces la encontrarían. Encontrarían a aquellos que querían vengarse por Michelle Davis. Pero cuando se dio la vuelta y vio a Emily saludándola con gratitud, Alexandra comprendió que no se arrepentía de su elección. Después de clases, Alexandra se apresuró hacia la salida, esperando llegar al autobús sin ser vista. Su madre debía recogerla solo mañana. Hoy Victoria tenía una reunión importante en su nuevo trabajo. Pero a la salida la esperaba una sorpresa. Emily estaba junto a un grupo de otros estudiantes, principalmente de primer año y estudiantes tranquilos. Todos la miraban a Alexandra con admiración y gratitud. «¡Alexandra!», gritó Emily corriendo hacia ella. «Gracias por lo que hiciste. Bradley se ha estado burlando de mí durante 2 años, y nadie nunca ha intervenido». «De nada», intentó restarle importancia a Alexandra, pero Emily le tomó la mano. «No, no entiendes. Has cambiado todo. Todo el día Bradley y sus amigos nos están evitando. Tienen miedo». «No será por mucho tiempo», dijo Alexandra sombríamente. «Mañana se recuperarán y se desquitarán contigo por la humillación de hoy». «Pero tú nos protegerás, ¿verdad?», preguntó un chico delgado con gafas. «Tú sabes pelear». Alexandra miró esos rostros esperanzados y sintió cómo una carga insoportable de responsabilidad caía sobre sus hombros. Esos niños la veían como una defensora, una heroína, pero ella sabía la verdad. Era un monstruo que podría lastimarlos a todos con un solo movimiento imprudente. «No podré estar siempre con ustedes», dijo. «Necesitan aprender a defenderse por sí mismos». «¿Y tú puedes enseñarnos?», exclamó Emily. «Lo que tú sabes hacer». «Yo…». Alexandra dudó. Enseñar artes marciales significaba revelar su pasado. Pero por otro lado, esos niños realmente necesitaban protección. «Lo pensaré», finalmente dijo. En el autobús de camino a casa, Alexandra reflexionaba sobre lo sucedido. Ella se sentía al mismo tiempo culpable y correcta. Culpable porque había roto la promesa hecha a su madre. Correcta porque no podía mirar cómo se burlaban de otros. En casa la esperaba su madre, que caminaba nerviosa por la sala con el teléfono en la mano. «Alejandra, gracias a Dios que estás en casa». Victoria se lanzó hacia su hija. «Me llamaron de la escuela. Dijeron que te peleaste con un compañero de clase». «Mamá, puedo explicarlo». «¿Qué hay que explicar?». Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. «Habíamos acordado. Nada de peleas, nada de llamar la atención. Vinimos aquí para empezar una nueva vida». «Él estaba molestando a una niña», gritó Alejandra. «No podía simplemente quedarme de pie y mirar». «Podías, debías». Victoria agarró a su hija por los hombros. «¿Entiendes lo que va a pasar ahora? Si alguien grabó esto en video, si se sube a internet». «Mamá, cálmate». «No me digas que me calme», Victoria lloraba. «Todavía no puedo dormir bien. Todavía me estremezco con cada ruido fuerte. Y tú nos pones en peligro otra vez». Alejandra sintió cómo las palabras de su madre golpeaban más fuerte que cualquier golpe físico. Sabía que Victoria no se había recuperado de los eventos en Los Ángeles. La mujer se culpaba por no haber protegido a su hija del acoso. Se culpaba por haber estado en un accidente. «Lo siento, mamá», susurró Alejandra. «No quise…». «Sé que no quisiste»,
Victoria abrazó a su hija. Pero a veces los deseos no son suficientes. A veces hay que pensar en las consecuencias. Esa noche, Alejandra estuvo mucho tiempo sin dormir, repasando en su mente los eventos del día. Pensaba en Bradley y su mirada amenazante, en la gratitud en los ojos de Emily, en el miedo en la voz de su madre, y tomó una decisión. Al día siguiente, en la escuela, la recibió una atmósfera completamente diferente. El video del incidente en la cafetería realmente se había difundido por las redes sociales de la escuela. Para la mañana, todos los estudiantes lo habían visto. Algunos admiraban su valentía, otros le tenían miedo, otros sentían envidia, pero no había indiferentes. En los pasillos, los estudiantes a los que no conocía la saludaban. Alguien pedía autógrafos. Alguien preguntaba dónde había aprendido a pelear así. Alejandra respondía con monosílabos y trataba de llegar lo más rápido posible a su clase. En la primera clase, la profesora de literatura, la señora Anderson, se dirigió a ella. Alejandra, he oído sobre el incidente de ayer. Quiero decirte que la violencia nunca es la solución a los problemas. No usé la violencia, respondió la niña con calma. Usé la defensa propia. La defensa propia es cuando te atacan. Ayer tú misma te metiste en un conflicto ajeno. Entonces, ¿debería haber mirado cómo se burlaban de una niña indefensa? Deberías haber acudido a los profesores o a la administración de la escuela. Alejandra se rió. Savannah, ¿y dónde estaban los profesores los últimos 2 años mientras Bradley aterrorizaba a la mitad de la escuela? La clase se quedó en silencio. La señora Anderson se sonrojó. No es tu asunto. Ahora es mi asunto, la interrumpió Alejandra. Nada porque alguien tiene que proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Después de la clase, un grupo de chicas de secundaria se acercó a ella. Hola, soy Samantha, se presentó una hermosa rubia. Queríamos conocerte. ¿Para qué?, preguntó Alejandra con cautela. ¿No entiendes que después de lo de ayer todo ha cambiado? Bradley y su pandilla ya no se sienten intocables. Por primera vez en años alguien les hizo frente. ¿Y qué? Queremos unirnos a ti, dijo otra chica, una morena llamada Caroline. Crear algo así como un grupo de apoyo para protegernos mutuamente. Alejandra sacudió la cabeza. No pienso unirme a nada. Solo quiero estudiar en paz. Pero ¿ves lo que está pasando en esta escuela?, comenzó a hablar Samantha con fervor. Los matones aterrorizan a los más jóvenes. Los profesores hacen la vista gorda. La administración no hace nada. Y tú puedes cambiar eso. No puedo y no lo haré, respondió Alejandra bruscamente y se alejó. Pero el problema era que ya no tenía elección. En el gran recreo, Emily se acercó a ella llorando. Alejandra, ayúdame, por favor, suplicó la niña. Ellos se llevaron mi mochila con la tarea. Si no entrego el proyecto de química, me expulsarán. ¿Quién se la llevó?, frunció el ceño Alexandra. Jason Miller y sus amigos. Dijeron que era venganza por lo de ayer, que ahora mi vida se convertirá en un infierno. Alexandra conocía a Jason Miller, el hermano menor de esa Michelle que era amiga de Bradley, un chico alto y musculoso con un carácter agresivo. ¿Dónde están? En el estacionamiento detrás del gimnasio. Alexandra suspiró. Sabía que se estaba metiendo en problemas, pero no podía dejar a Emily en apuros. En el estacionamiento, efectivamente, los esperaba Jason con 3 amigos. Estaban fumando, apoyados en una motocicleta. La mochila de Emily estaba tirada cerca, su contenido esparcido por el asfalto. «Oh, miren quién ha llegado», se burló Jason al ver a Alexandra. «Nuestra heroína asiática. Devuélvanle la mochila a la chica», dijo Alexandra con calma. «¿Qué mochila?», preguntó burlonamente uno de los amigos de Jason. «No veo ninguna mochila. La que está a tus pies». «Ah, ¿ese trapo?». Jason pateó la mochila con el pie. «La encontramos, así que ahora es nuestra. Última vez que lo digo, devuélvanle la mochila a la chica». «¿Y qué pasará si no?». Jason arrojó su cigarrillo y se acercó a Alexandra. «¿Qué nos harás?». «Lo mismo que le hice a tu amigo Bradley ayer». Bradley no estaba preparado, pero yo sí. Jason sacó un cuchillo plegable de su bolsillo. «Y no pienso jugar según las reglas de la escuela». Alexandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. El cuchillo cambiaba radicalmente la situación. Ya no era una pelea escolar, sino una amenaza real para la vida. «Jason, guarda el cuchillo», le dijo. «No hagas tonterías». «La única tontería que cometí fue no enseñarte una lección ayer», susurró el chico.
Hizo un movimiento con el cuchillo, apuntando al vientre de Alexandra, y en ese momento despertó en ella lo que había intentado enterrar 3 años atrás. Los instintos de luchadora, afilados por miles de horas de entrenamiento, se activaron automáticamente. Alexandra esquivó el ataque, agarró la mano de Jason con el cuchillo, la giró y le dio un fuerte codazo en el pecho. Jason cayó al suelo, dejando caer el cuchillo. Sus amigos intentaron atacar al mismo tiempo, pero Alexandra estaba lista. Una serie de golpes rápidos y precisos, y los 4 yacían en el asfalto, gimiendo y sosteniéndose los lugares golpeados. Alexandra se quedó sobre ellos, respirando con dificultad. La adrenalina burbujeaba en su sangre, su corazón latía como loco. Se sentía viva por primera vez en 3 años. Y al mismo tiempo entendía que había cometido un error irreparable. Alexandra llamó suavemente a Emily, que se había estado escondiendo detrás de la esquina del gimnasio. «Recoge tus cosas», dijo Alexandra con voz ronca, sin volverse. ¿Estás bien? «Recoge tus cosas», repitió la chica. Cuando Emily se fue, Alexandra se quedó a solas con los 4 chicos golpeados. Jason se levantó sobre los codos y la miró con odio. «Vas a pagar por esto, perra», gruñó. «Voy a averiguar quién eres. ¿Y entonces qué?» Alexandra levantó su cuchillo y rompió la hoja por la mitad con las manos desnudas. «Entonces entenderás que te has metido con la chica equivocada». Tiró el cuchillo a un lado y se alejó. Pero sabía que el conflicto apenas comenzaba. Esa noche en casa, Victoria recibió a su hija en la puerta. En sus manos tenía una tableta con una página de un sitio de noticias de la ciudad abierta. «Explícame esto», dijo la madre con voz helada, señalando el titular. «Estudiante golpea a 4 compañeros. Uno hospitalizado». Alexandra leyó el artículo en silencio. Jason Miller había sido llevado al hospital con sospecha de conmoción cerebral y una costilla rota. Sus amigos habían sufrido múltiples contusiones. «Mamá, ellos me atacaron con un cuchillo». «¿Con un cuchillo?» Victoria palideció. «Alexandra, ¿qué está pasando?» «Pensé que habíamos llegado a un acuerdo». «Llegamos a un acuerdo», dijo la hija cansadamente. «Pero la vida tuvo otros planes». «¿Qué planes? Puedes simplemente evitar los conflictos». «No, no puedo», gritó Alexandra. «Porque no me dejan en paz. Porque si no protejo a los demás, se convierten en objetivos por mi culpa». Victoria se sentó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. «Dios mío, todo se repite de nuevo», susurró ella. «Primero peleas, luego hospital, luego internet, luego amenazas». «Mamá, esto es diferente». «Nada es diferente». Victoria levantó la cabeza y Alexandra vio que su madre estaba llorando. «Estás volviendo a ser la misma chica agresiva que lastimó a su oponente en Los Ángeles». Esas palabras golpearon a Alexandra más que cualquier golpe físico. La persona más cercana a ella la llamaba agresiva. Un monstruo. «Yo defendía a la gente», dijo ella en voz baja. «Lastimabas a la gente», respondió su madre. «Y si no te detienes, volveremos a huir. Pero esta vez no tendremos a dónde ir». Alexandra subió a su habitación y se encerró. Sacó del armario una vieja bolsa de deporte, lo único que quedaba de su vida anterior. Dentro estaban los guantes, el protector bucal, las vendas elásticas. Sostuvo los guantes en sus manos durante mucho tiempo, recordando los entrenamientos, las competiciones, el sabor de la victoria. Y luego recordó el rostro de Michelle Davis en el momento en que cayó en el ring. Alexandra arrojó los guantes a la esquina y se dejó caer en la cama. Quizás su madre tenía razón. Quizás realmente era un monstruo que solo traía dolor y destrucción. Al día siguiente, la escuela le esperaba una desagradable sorpresa. En la entrada había 2 policías hablando con el director de la escuela. «Alexandra Cheng», le habló uno de los oficiales. «Necesito hablar contigo sobre el incidente de ayer». «Tengo derecho a no responder sin un abogado», dijo la chica. «No estás arrestada, por ahora, pero los padres de Jason Miller han presentado una denuncia por agresión. Quieren responsabilizarte penalmente». El director de la escuela, el señor Thompson, un hombre mayor con ojos amables, intervino. «Oficial Reynolds, quizás deberíamos averiguar todas las circunstancias. He hablado con los testigos. Ellos afirman que Jason sacó el cuchillo primero. Los testigos pueden estar equivocados o mentir», respondió fríamente el policía. «El hecho es que 4 chicos están en el hospital y una chica no tiene ni un rasguño. Eso no parece defensa propia». Alexandra guardó silencio. ¿Qué podía decir?
¿Que había estado entrenando durante 10 años y sabía cómo defenderse? ¿Que su preparación le permitía manejar a varios oponentes a la vez, si no eran luchadores profesionales? La señorita Chen estará en la escuela hasta que se complete la investigación, dijo el director, y yo estaré supervisando la situación personalmente. Está bien. El oficial miró a Alexandra con una mirada dura. Pero si algo así vuelve a suceder, el caso podría llegar a los tribunales de menores. Cuando los policías se fueron, el director se dirigió a Alexandra. Necesito hablar contigo. En mi oficina. En la oficina del director, Alexandra esperaba una reprimenda o una expulsión, pero el señor Thompson la sorprendió. Alexandra, he trabajado en educación durante 30 años, dijo él sentándose en su escritorio. Y durante este tiempo he visto muchos niños con talentos inusuales. Artistas, músicos, genios matemáticos. Pero tú eres la primera que encuentro con un talento de combate. Señor, no entiendo. Por favor, no finjas. Lo que hiciste con 4 chicos sanos no es algo que pueda hacer una estudiante común. Tienes una preparación profesional. Alexandra guardó silencio. No voy a exigir explicaciones, continuó el señor Thompson. Todos tienen derecho a un pasado, pero quiero ofrecerte un trato. ¿Qué trato? En nuestra escuela hay un problema con los matones. Siempre han habido. Bradley, Jason, sus grupos han estado aterrorizando a los niños más pequeños durante años. Los maestros no pueden hacer nada. Los padres se quejan, pero es difícil probar algo. ¿Y qué propone? Conviértete en consultora de seguridad no oficial. Ayuda a los niños que son acosados. Enséñales los fundamentos de la defensa personal, pero hazlo de manera inteligente, sin llamar la atención. Alexandra miró al director con sorpresa. ¿Me está ofreciendo que haga oficialmente lo que quieren que me castiguen? Te ofrezco que dirijas tus habilidades hacia un camino constructivo. Puedes cambiar la atmósfera en la escuela, hacerla segura para todos. ¿Y si me niego? Entonces serás simplemente una estudiante común que intenta no llamar la atención. Pero ambos sabemos que eso es imposible. Los conflictos se repetirán hasta que aprendas a prevenirlos. Alexandra se quedó pensativa. La propuesta del director era tentadora, pero peligrosa. Por un lado, podría ayudar a otros niños como Emily. Por otro, cualquier divulgación podría llevar a revelar su pasado. Necesito pensarlo, dijo ella. Claro, pero no pienses demasiado tiempo. Mañana Bradley y sus amigos volverán a la escuela y estarán muy enojados. Pensaré, repitió Alexandra y salió de la oficina. En el pasillo, Emily la esperaba con un grupo de otros niños. Todos parecían emocionados y asustados. ¡Alexandra!, gritó Emily, corriendo hacia ella. Escuchamos que vino la policía. ¿Te van a arrestar? No, sacudió la cabeza la chica. Por ahora no. Tenemos miedo, dijo un niño delgado con gafas llamado Daniel. Si te expulsan o te arrestan, Bradley y su pandilla se desquitarán con nosotros. Ya se desquitarán de todos modos, comentó sombríamente una niña llamada Susan. Mi hermano está en una clase paralela. Escuchó cómo planean su venganza. Alexandra miró esos rostros asustados y comprendió que no tenía otra opción. Esos niños se habían convertido en rehenes de una situación que ella misma había creado. Está bien, dijo ella. Nos encontramos después de clases en el viejo gimnasio. Les mostraré algunos movimientos de defensa personal. ¿De verdad?, se alegró Emily. De verdad, pero esto debe quedarse entre nosotros. A nadie le digan. Lo prometemos, respondieron los niños al unísono. Después de clases, en el gimnasio abandonado que no se había utilizado desde hacía tiempo, se reunieron 12 niños, principalmente de primaria, un par de adolescentes callados y algunas chicas. Alexandra los miraba y pensaba que estaba cometiendo otro error. Enseñar artes marciales requería tiempo, paciencia y un enfoque profesional. Y ella no tenía ninguno de esos. Bien, dijo ella. Lo primero que deben entender es que la defensa personal no es un ataque. Es una forma de protegerse y evitar una pelea. ¿Y qué hay de lo que hiciste con Jason?, y preguntó Daniel. Lo que hice con Jason fue un error, respondió Alexandra honestamente. Actué de manera demasiado agresiva. El resultado, 4 en el hospital y la amenaza de un caso penal. ¿Pero tú estabas protegiendo a Emily? Sí, pero hay una diferencia entre proteger y vengarse. Debí haberme detenido cuando neutralicé la amenaza. En lugar de eso, seguí peleando. Durante la siguiente hora, Alexandra les mostró a los niños movimientos básicos. Cómo pararse correctamente, cómo esquivar golpes, cómo liberarse de agarres.
Nada complicado o peligroso. Recuerden, decía ella, el objetivo no es vencer al oponente. El objetivo es obtener la oportunidad de huir y pedir ayuda. Los niños escuchaban atentamente, tratando de repetir los movimientos. Alexandra veía en sus ojos gratitud y admiración, y eso era lo que más la asustaba. Sabía a dónde conducía cuando los niños comenzaban a verte como un héroe. Después del entrenamiento, cuando todos se dispersaron, Emily se acercó a ella. Alexandra, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Has peleado profesionalmente antes, ¿verdad? Te vi moverte. ¿Cómo mantienes las manos? Mi papá sirvió en el cuerpo de marines. Y se mueve exactamente así. Alexandra se quedó paralizada. Emily era demasiado observadora. ¿Por qué piensas eso? Porque las personas normales no pelean como tú. Y porque siempre pareces triste cuando hablas de peleas, como si te causara dolor. Alexandra guardó silencio por un largo rato. Todos tienen un pasado, Emily. No siempre bueno. Pero tú eres una buena persona. Nos proteges. Las buenas personas también hacen cosas malas, dijo Alexandra en voz baja. A veces incluso con las mejores intenciones. En casa, su madre la esperaba nuevamente, emocionada. Alexandra, me llamó el director de la escuela, dijo Victoria. Dijo que te ofreció algún trabajo. No un trabajo, ayuda a otros niños. ¿Qué ayuda?, preguntó la madre con desconfianza. Alexandra le contó sobre la propuesta del señor Thompson. Victoria escuchó en silencio, pero su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Estás loca», dijo ella cuando su hija terminó. «¿Quieres hacer oficialmente algo que puede destruirnos? Mamá, esos niños necesitan ayuda». «Y nosotros necesitamos seguridad», gritó Victoria. «No puedo volver a vivir lo que pasó en Los Ángeles». «Mamá, cálmate. No me digas que me calme». Victoria caminaba por la habitación, agitando las manos. «Solo piensas en ti misma, en tus principios, en tu deseo de ser una heroína. Y yo pienso en lo que nos pasará cuando te arresten. No me arrestarán, te arrestarán, porque no puedes detenerte, porque eres adicta a las peleas, a la adrenalina, a la sensación de tu propia fuerza». Esas palabras hirieron profundamente a Alexandra, especialmente porque había una parte de verdad en ellas. Realmente se sentía viva solo en momentos de conflicto. «Mamá, solo quiero ayudar». «¿Quieres sentirte importante?», la interrumpió Victoria. «Extrañas la fama, la admiración, esos tiempos en los que todos conocían tu nombre». «No es así». «Entonces demuéstralo». «Rechaza la oferta del director. Mantente alejada de las peleas. Comporta como una estudiante normal». Alexandra se levantó en silencio y subió a su habitación. Su madre la siguió. «¿Me oyes?», gritaba Victoria. «Te prohíbo que te metas en esta tontería». «No puedes prohibírmelo», dijo Alexandra en voz baja sin volverse. «Soy tu madre». «¿Y qué?». La niña se dio la vuelta bruscamente. «¿Qué vas a hacer? ¿Mudarte a otra ciudad? ¿Vas a llorar de nuevo y culparme de todos los problemas?». Victoria palideció como si hubiera recibido una bofetada. «¿Cómo puedes hablar así?», susurró. «¿Y cómo puedes ser tan egoísta?», respondió Alexandra. «Solo piensas en tus miedos. Yo pienso en los niños que vienen a la escuela aterrorizados todos los días. Esos niños no son tu responsabilidad». «¿Y de quién? ¿De los maestros que fingen que no pasa nada? ¿De los padres que temen quejarse? ¿De la policía que solo llega cuando alguien ya está en el hospital?». Victoria se sentó en la cama de su hija y comenzó a llorar. «Alexandra, tengo tanto miedo», susurró. «Temo que todo se repita, que vuelvan a acosarte, que nos ataquen de nuevo». Alexandra se sentó junto a su madre y la abrazó. «Mamá, yo también tengo miedo, pero no puedo vivir con miedo toda mi vida». «Y yo no puedo vivir sin miedo», respondió Victoria. «Después del accidente, me despierto cada día pensando que algo malo puede suceder». «Mamá, ¿has ido a una psicólogo?». «Fui. Dice que tengo estrés postraumático. Me recetó pastillas, pero no ayudan». Alexandra comprendió por primera vez cuán profundamente esos eventos habían afectado a su madre. Victoria siempre había sido una mujer fuerte y decidida, y ahora se había convertido en un ser asustado que teme a su propia sombra. «Lo siento, mamá», dijo la niña. «No pensé en lo difícil que es para ti». «Y yo no pensé en lo difícil que es para ti», respondió Victoria. «Has perdido todo lo que soñabas, y yo solo agravo la situación con mis miedos». Se sentaron abrazadas, llorando y tratando de entender cómo seguir adelante. Al día siguiente en la escuela, Alexandra se encontró con una desagradable sorpresa. Bradley había regresado
y trajo refuerzos. Durante el gran recreo, un grupo de 8 estudiantes de secundaria se acercó a ella. No solo matones locales, sino también chicos de escuelas vecinas. «Bueno, ¿qué tal, asiática?», dijo Bradley. Su rostro aún mostraba marcas de moretones. «¿Pensabas que todo te saldría gratis? Pensé que habías aprendido a no molestar a los más jóvenes», respondió Alexandra con calma. «He aprendido. Ahora te molesto a ti», sonrió el chico. «Conoce a mis amigos de la escuela vecina. Vinieron especialmente a ver a la chica que cree que es genial». Alexandra evaluó la situación. 4 contra 1, y todos los oponentes eran más grandes que ella. En el espacio cerrado del pasillo escolar, les sería difícil maniobrar. «¿Qué quieren?», preguntó. «Justicia», respondió uno de los recién llegados, un tipo enorme con tatuajes en los brazos. «Golpeaste a nuestros amigos. Ahora es nuestro turno. Si me atacas, será grabado por las cámaras de seguridad. Todos ustedes serán expulsados». «No estamos en la escuela», se rió Bradley. «Estamos en el estacionamiento. No hay cámaras. Y nadie verá cómo te tropiezas y caes varias veces». Alexandra entendía que la situación era crítica. 8 personas eran demasiado para ella, especialmente si tenían armas. Tenía que buscar una salida. «Está bien», dijo, «pero no aquí. Hay demasiados testigos». «¿Y dónde?» «En la vieja cantera fuera de la ciudad. Después de la escuela, solo tú y yo, Bradley, 1 a 1. El chico frunció el ceño. «¿Por qué solo nosotros 2? Tengo cuentas que saldar contigo. Porque si no puedes manejarme solo, entonces eres un cobarde. Y los cobardes no merecen respeto». Eso golpeó el orgullo de Bradley. Sus amigos se miraron entre sí. «Tal vez tenga razón», dijo uno de ellos. «Si no puedes vencer a una chica...» «¡Cállate!», gritó Bradley. «Bien, asiática. La cantera, a las 4. Solo nosotros 2. «De acuerdo». Cuando se fueron, Alexandra se dio cuenta de que había cometido otro error. Aceptó un duelo que podría no sobrevivir. Bradley pesaba el doble que ella y claramente no iba a jugar limpio. Pero no tenía otra opción. Si no se presentaba, encontraría la manera de desquitarse con los niños más pequeños. Después de clases, Alexandra no fue a la improvisada práctica en el viejo gimnasio. En su lugar, se fue a casa para prepararse para el duelo. En casa se cambió a ropa deportiva, se estiró y practicó algunas combinaciones de golpes. Su cuerpo recordaba cada movimiento, cada técnica. Pero sabía que la técnica podría no ser suficiente. Bradley no solo era grande, era malvado, vengativo y estaba dispuesto a todo. A las 3:30, Alexandra salió en bicicleta hacia la vieja cantera. El lugar era bien conocido por los adolescentes locales. Una cantera abandonada donde antes se extraía piedra caliza. Ahora se reunían allí para carreras de autos clandestinas y peleas. Bradley ya la estaba esperando, apoyado en su camioneta. Pero no estaba solo. 3 de sus amigos estaban a su lado. «Pensé que habíamos acordado un duelo limpio», dijo Alexandra, acercándose. «Acordamos», sonrió Bradley, «pero no dije que no podían mirar». Alexandra se bajó de la bicicleta y miró a su alrededor. La cantera era un profundo agujero con paredes verticales. En el fondo se acumulaba agua de lluvia, formando un pequeño lago. Si alguien caía allí... «¿Tienes miedo?», preguntó Bradley notando su mirada. «Me preocupa», respondió la chica honestamente. «Este lugar es demasiado peligroso para pelear. Entonces no debiste aceptar». Bradley se quitó la chaqueta, revelando su torso musculoso. Llevaba guantes de boxeo. «¿En serio?», se sorprendió Alexandra. «¿Guantes? No quiero romperme las manos contra tu dura cabeza asiática», sonrió el chico. Atacó de inmediato sin darle a Alexandra tiempo para prepararse. Un amplio gancho de izquierda, que apenas evitó. Un uppercut de derecha del que se apartó en el último momento. Bradley peleaba no como un matón de la calle, sino como alguien con una preparación seria. Sus movimientos eran coordinados, sus golpes precisos. «¿Sorprendida?», preguntó continuando con su ataque. «He estado boxeando durante 4 años. ¿Pensaste que ibas a lidiar con un simple musculoso?». Alexandra esquivaba los golpes, estudiando el estilo de pelea de su oponente. Bradley era un buen boxeador, pero estaba acostumbrado a los combates en el ring, con reglas y un árbitro. Aquí no había reglas. Cuando intentó ejecutar otra combinación, Alexandra cambió de táctica de repente. En lugar de retroceder, atacó utilizando técnicas del arsenal de artes marciales mixtas. Una patada, un agarre, un lanzamiento. Y Bradley terminó en el suelo.
pero se levantó rápidamente, su rostro distorsionado por la rabia. ¿Juegas sucio?, gruñó. Juego de manera efectiva, respondió Alexandra. Durante los siguientes 5 minutos intercambiaron golpes, cada uno tratando de encontrar el punto débil del oponente. Alexandra era más rápida y técnica, pero Bradley compensaba eso con fuerza y agresividad. De repente, el chico tomó un puñado de arena y lo arrojó a la cara de Alexandra. Mientras ella intentaba limpiarse los ojos, él le dio un fuerte golpe en el abdomen. Alexandra se dobló del dolor, jadeando. Bradley aprovechó el momento y la agarró del cuello, intentando hacerle una llave de estrangulamiento. «Ríndete, asiática», susurró. «Ríndete y no te haré daño». Pero Alexandra no estaba dispuesta a rendirse. Buscó la pierna de Bradley y le pisó con fuerza el pie. El chico aflojó su agarre y la chica se zafó de sus manos. Ahora estaban uno frente al otro, respirando con dificultad. Ambos estaban golpeados y cansados, pero nadie quería retroceder. «Última oportunidad», dijo Bradley. «Lárgate de nuestra ciudad, para siempre». «No», respondió Alexandra. «Entonces te mataré». Él lanzó un ataque final, pero no se dio cuenta de que se estaban acercando al borde de la cantera. Cuando Alexandra esquivó su golpe, Bradley no pudo detenerse. Se inclinó sobre el borde, moviendo los brazos y tratando de mantener el equilibrio. Alexandra podría simplemente haberse apartado y dejar que cayera. Eso resolvería todos sus problemas. Pero en lugar de eso, lo agarró de la mano y trató de sostenerlo. «¡Agárrate!», gritó, pero el peso de Bradley era demasiado. Alexandra sentía que ella también estaba siendo arrastrada al abismo. En el último momento, los amigos de Bradley reaccionaron y corrieron a ayudar. Juntos, lograron sacar al chico a la tierra firme. Bradley yacía al borde de la cantera, temblando de shock. Comprendía que podría haber muerto, y entendía quién lo había salvado. «¿Por qué?», preguntó con voz ronca, mirando a Alexandra. «¿Por qué me salvaste?». «Porque no mereces morir», respondió la chica. «Nadie lo merece». Bradley guardó silencio durante un largo rato, y luego dijo: «No volveré a molestarte, ni a los demás». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Alexandra asintió y se dirigió a su bicicleta. Detrás de ella escuchó cómo los amigos de Bradley lo ayudaban a levantarse y lo llevaban al coche. De camino a casa, pensaba en que todo podría haber terminado en tragedia. Si no hubiera sostenido a Bradley, él podría haber muerto, y ella se habría convertido en una asesina. Pero lo más importante era que comprendió que los conflictos se pueden resolver no solo con fuerza. A veces basta con mostrarle al oponente que estás dispuesto a sacrificarte por él. En casa su madre la esperaba, caminando de un lado a otro con el teléfono en la mano. «Alexandra, gracias a Dios». Victoria corrió hacia su hija. «¿Dónde has estado?». «Me llamaron de la escuela, dijeron que no llegaste a la última clase». «Mamá, necesito contarte algo», dijo la chica, cansada. Le contó a su madre sobre el desafío a un duelo, sobre la pelea en la cantera, sobre cómo Bradley casi muere. Victoria escuchó en silencio, palideciendo con cada palabra. «Alexandra, podrías haber muerto», susurró. «Podría, pero no morí. ¿Y si hubieras muerto? ¿Qué haría yo sin ti?». «Mamá, no podía actuar de otra manera. Si no hubiera ido, Bradley se habría desquitado con los niños más pequeños». «¡Que se desquite!», gritó Victoria. «Es mejor que sufran los hijos de otros que mi hija». Alexandra miró a su madre con sorpresa. «Mamá, no te referías a eso». «Sí me refiero», Victoria lloraba. «Soy egoísta, solo pienso en ti. Y si para tu seguridad tengo que sacrificar a otros niños, sacrificaré». «Mamá, no, mamá. Soy una mala madre. Debería haberte protegido en Los Ángeles, pero no pude. Debería haberte protegido aquí, pero de nuevo no pude». Alexandra abrazó a su madre que lloraba. «No eres una mala madre. Solo eres una mujer asustada que ha perdido su sentido de seguridad». «No sé cómo seguir viviendo», susurró Victoria. «Temo cada día, cada llamada telefónica, cada mirada». «Mamá, ¿y si intentamos cambiar la situación? No huyendo de los problemas, sino enfrentándolos». «¿Cómo?». «Cuéntame la verdad sobre lo que sucedió en Los Ángeles. Toda la verdad». Victoria se quedó quieta. «¿De qué hablas?». «Mamá, no soy pequeña. Entiendo que estás ocultando parte de la historia». Victoria guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo: «Está bien, pero puede que no me perdones por lo que escuches». Y la madre comenzó a contar una historia que resultó ser mucho más complicada y aterradora de lo que Alexandra había pensado.
Resulta que ese duelo con Michelle Davis fue un montaje. El padre de Michelle, un rico empresario, sobornó a los jueces para que dieran la victoria a su hija a cualquier precio. Quería que Michelle obtuviera una beca deportiva en una universidad prestigiosa. Victoria se enteró de esto por casualidad, de uno de los jueces que se sentía culpable. Quería contarle todo a Alexandra antes del combate, pero no tuvo tiempo. Y cuando Michelle comenzó a tomar esteroides para ganar a toda costa, la situación se salió de control. Golpeaste a una chica que estaba dopada, contaba Victoria. Su cuerpo no podía reaccionar normalmente a las lesiones. Por eso resultó tan gravemente herida. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Alexandra. Porque no tenía pruebas, y el padre de Michelle amenazó con destruirnos si nos atrevíamos a decir algo. ¿Y qué pasó después? Luego cumplió su promesa. Organizó una cacería en internet, sobornó a periodistas, manipuló la opinión pública en nuestra contra. Y cuando intenté luchar, provocó un accidente. Alexandra estaba en shock. Entonces, ¿ese accidente no fue una casualidad? No, me embistieron a propósito. Y la nota no era de los fanáticos de Michelle, sino de los mercenarios de su padre. Dios mío, mamá, ¿por qué te quedaste callada? Porque tenía miedo. Porque entendía que si intentábamos luchar, él nos mataría. Alexandra abrazó a su madre, comprendiendo la carga que había llevado todos esos años. Mamá, tenemos que contarle esto a la policía. ¡No!, exclamó Victoria, asustada. Él nos encontrará en todas partes. No nos encontrará, porque no nos vamos a esconder. Alexandra, ¿no entiendes con quién estamos tratando? Entiendo, con un cobarde que se esconde detrás del dinero y las amenazas. Pero los cobardes temen a quienes no les temen. Alexandra sacó su teléfono y comenzó a marcar un número. ¿A quién llamas?, preguntó su madre asustada. A un periodista de Los Ángeles, aquel que escribió artículos sobre este caso. Es hora de contarle la verdad. Alexandra, no. Mamá, no podemos escondernos toda la vida. Y no voy a vivir con miedo. La conversación con el periodista duró 2 horas. Alexandra contó toda la historia, desde el combate amañado hasta la mudanza a Oregón. El periodista escuchaba atentamente, hacía preguntas, pedía pruebas. Tengo grabaciones de las conversaciones con ese juez, confesó Victoria. Las grabé por si acaso. Entonces tenemos una oportunidad, dijo el periodista. Denme un mes para investigar. Es un caso complicado. Se necesitará tiempo para encontrar pruebas adicionales y testigos. Después de que terminaron la conversación, Alexandra sintió un extraño alivio. Por primera vez en 3 años no se estaba escondiendo de la verdad. ¿Qué pasará ahora?, preguntó su madre. Ahora vivimos una vida normal, respondió la hija. Tú vas al psicólogo y sanas la herida, y yo voy a la escuela y ayudo a los niños. ¿Y si el padre de Michelle descubre dónde estamos? Que lo descubra. Ya no soy la niña asustada que huyó de Los Ángeles. Al día siguiente, en la escuela, Alexandra recibió una sorpresa. En el viejo gimnasio se reunieron no 12 niños, sino 30. Incluso vinieron aquellos que antes temían hablarle. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Emily. Todos saben lo que hiciste con Bradley, respondió la niña. ¿Cómo lo salvaste, aunque pudiste dejarlo caer? ¿Y qué? Mostraste que la fuerza no se necesita para hacer daño, sino para proteger, incluso a tus enemigos. Alexandra miró a los niños reunidos. En sus ojos vio no solo admiración, sino también comprensión. Está bien, dijo, pero hoy no vamos a estudiar técnicas de autodefensa. Hoy hablamos sobre cómo resolver conflictos sin pelear. Durante la siguiente hora, Alexandra les habló a los niños sobre que la verdadera fuerza radica en la capacidad de proteger al débil, perdonar al enemigo y encontrar una solución pacífica, incluso en la situación más complicada. Pero, ¿y si no hay una solución pacífica?, preguntó uno de los niños. Entonces usas la fuerza, pero solo para proteger y solo la mínima necesaria. ¿Y cómo saber cuánta fuerza es necesaria? Con experiencia y con errores. Cometí muchos errores antes de entender esta diferencia. Después de la práctica, se acercó a ella el director de la escuela. Alexandra, necesito hablar contigo. En la oficina del director la esperaba una sorpresa. Detrás del escritorio había un hombre de mediana edad con uniforme militar. Alexandra, conócelo. Este es el capitán James Morris, coordinador de programas de seguridad juvenil en nuestro distrito. ¿Capitán?, se sorprendió la chica. Encantado de conocerte, Alexandra.
dijo el hombre mientras se levantaba y le tendía la mano. He oído sobre tus logros. ¿Qué logros? Has cambiado la atmósfera en la escuela en una semana. Los matones han dejado de aterrorizar a los más jóvenes. Los niños han aprendido a defenderse unos a otros. La cantidad de conflictos ha disminuido en un 80%. Solo les mostré algunos trucos de defensa personal. Les enseñaste mucho más, intervino el director. Les enseñaste a no tener miedo, pero tampoco a ser agresivos. Alexandra, dijo el capitán, el distrito está desarrollando un programa de prevención de la violencia escolar. Necesitamos jóvenes consejeros que puedan trabajar con adolescentes. ¿Podrías ayudarnos como voluntaria? Soy solo una estudiante. Eres una estudiante con una experiencia única. Sabes lo que es ser fuerte y víctima al mismo tiempo. Alexandra se quedó pensativa. La oferta era tentadora, pero recordaba su pasado. Coronel, ¿sabe quién soy? Sé quién eres, Alexandra Liu, ex campeona de California. La chica que lo perdió todo debido a un accidente. Entonces entiende por qué no puedo aceptar su oferta. Al contrario, es precisamente por eso que debes aceptarla. Tú sabes mejor que nadie a dónde conduce la agresión incontrolada. Alexandra guardó silencio durante mucho tiempo. Necesito pensarlo. Por supuesto, pero ten en cuenta que no estás sola. Tienes personas que creen en ti. En casa, su madre la esperaba emocionada con una laptop en las manos. «Alexandra, mira», exclamó Victoria. En la pantalla había un artículo del periodista con el que habían hablado. El titular decía, «Escándalo en el mundo del deporte juvenil. Cómo un rico empresario arruinó la vida de una talentosa atleta». Alexandra leyó rápidamente el artículo. El periodista había realizado una investigación exhaustiva. Encontró pruebas de soborno a los jueces, el uso de esteroides por parte de Michelle Davis, la organización de acoso en línea. «Mamá, ¿qué significa esto?» «Significa que la verdad finalmente ha salido a la luz», respondió Victoria con lágrimas en los ojos. El padre de Michelle fue arrestado por fraude y organización de acoso. Los jueces que aceptaron sobornos fueron destituidos. ¿Y qué pasa con Michelle? Ella está dando entrevistas en las que cuenta cómo su padre la obligaba a tomar drogas. Te pide perdón. Alexandra leía el artículo en silencio. 3 años de sufrimiento, huida, miedo. Y todo ese tiempo la verdad estuvo ahí. Solo necesitaba encontrar el valor para contarla. «Mamá, ¿cómo te sientes?» «Raro», admitió Victoria. «Como si me hubieran quitado un pesado peso de los hombros. Por primera vez en años no tengo miedo del mañana. Eso es bueno. Alexandra, quiero disculparme contigo por haberte hecho esconderte, por no haber creído en ti desde el principio. Mamá, me protegiste de la única manera que sabías. Pero esa no era la manera correcta. No se puede esconderse de los problemas toda la vida». Alexandra abrazó a su madre. «Ahora sabemos una mejor manera». Al día siguiente, en la escuela ocurrió un evento que cambió la vida de Alexandra para siempre. Bradley se acercó a ella acompañado de sus antiguos amigos. «Alexandra», dijo, «queríamos hablar contigo». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que hiciste ayer. Me salvaste, aunque no tenías que hacerlo». «Ya expliqué por qué». «Lo sé, pero quiero decirte algo más». Bradley se retorcía las manos nerviosamente. «He pensado toda mi vida que la fuerza es la capacidad de intimidar a los demás. Y tú me mostraste que la verdadera fuerza es la capacidad de ayudar a otros. ¿Y qué? Queremos unirnos a tu grupo. Queremos aprender a ser fuertes de la manera correcta». Alexandra lo miró sorprendida. «Bradley, ¿entiendes que en mi grupo están principalmente los niños a los que solías molestar?» «Lo entiendo, y quiero disculparme ante ellos». «¿En público?» «En público». Ese día casi todos los estudiantes se reunieron en el auditorio de la escuela. Bradley salió al escenario y tomó el micrófono. «Hola a todos», comenzó con voz temblorosa. «Me llamo Bradley Hunter y he sido un idiota durante los últimos 4 años». La sala se rió, pero no de manera maliciosa, sino con comprensión. «He intimidado a los más jóvenes, he acosado a los débiles. Pensé que la fuerza me daba derecho a ser cruel. Estaba equivocado». Encontró con la mirada a Emily en la primera fila. «Emily, perdóname por todo lo que te hice. No merecías ese trato». La chica asintió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Daniel, Susan, Michael, perdónenme a todos. Sé que las palabras no pueden reparar el dolor que causé, pero prometo que pasaré el resto de mi vida tratando de enmendar mi culpa». La sala guardó silencio.
Y quiero dar las gracias a Alexandra Cheng. Ella me mostró lo que es la verdadera fuerza. Me salvó la vida, aunque tenía todo el derecho de odiarme. Miró a Alexandra, que estaba sentada en la última fila. Gracias por no dejarme caer. En sentido literal y figurado. La sala estalló en aplausos. Alexandra sintió cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Después de la presentación, muchas personas se acercaron a ella. Maestros, padres, estudiantes. Todos querían agradecerle por cambiar la atmósfera en la escuela. Alexandra, dijo el señor Thompson, tengo una propuesta. ¿Cuál? ¿Te gustaría ser coordinadora voluntaria del programa de prevención de la violencia escolar? Será un puesto no remunerado, pero con reconocimiento oficial y cartas de recomendación para la universidad. A los 17 años, la edad no importa cuando hay resultados, y los resultados son evidentes en ti. Además, esto te ayudará en tu ingreso a la universidad. Alexandra pensó en la propuesta del coronel, en su pasado, en el futuro. Señor Thompson, ¿y si le digo que tengo planes más ambiciosos? ¿Qué planes? Quiero crear un programa que funcione no solo en nuestra escuela, sino en todo el estado. Un programa que enseñe a los niños a ser fuertes, pero no crueles. Eso requerirá muchos recursos. Tengo el apoyo de la Guardia Nacional, y creo que habrá patrocinadores que querrán invertir en el futuro de los niños. El señor Thompson sonrió. ¿Sabes qué, Alexandra? Creo que lo lograrás. Esa noche en casa, Alexandra le contó a su madre sobre sus planes. ¿Estás segura de que estás lista para tal responsabilidad?, preguntó Victoria. No, respondió la hija honestamente. Pero estoy dispuesta a intentarlo. ¿Y si no funciona? Entonces al menos sabré que intenté cambiar el mundo para mejor. Victoria abrazó a su hija. Entonces te apoyaré en todo. Pasaron 6 meses. El programa de Alexandra Fuerza sin Violencia ya estaba funcionando en 8 escuelas del distrito. Ella llevaba a cabo seminarios semanales, asesoraba a maestros y padres, trabajando en estrecha colaboración con los psicólogos escolares. Su historia apareció en las noticias locales y varios artículos fueron escritos sobre ella en publicaciones regionales. Pero lo más importante es que en las escuelas donde el programa estaba en funcionamiento, se notó una disminución en los casos de violencia escolar. Un día recibió una carta en su casa de Los Ángeles. El remitente era Michelle Davis. Querida Alexandra, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Sé que por mi culpa y la de mi padre, perdiste todo lo que te era querido. Pero debo contarte la verdad sobre ese día. Recuerdo cada segundo de esa pelea. Recuerdo cómo mi padre me obligaba a tomar pastillas. Decía que de lo contrario, lo decepcionaría. Recuerdo cómo le pedía que se detuviera, pero él dijo que era una cobarde si no estaba dispuesta a hacer todo por la victoria. Cuando vi tu golpe, entendí que había perdido, pero en lugar de alivio, sentí horror. No por el dolor, sino por entender que me convertiría en un arma en manos de mi padre contra ti. Los últimos 3 años los pasé en hospitales y en rehabilitación, no solo física, sino psicológica. Me tomó tiempo entender que mi padre me convirtió en una víctima, al igual que a ti. Pero lo más aterrador es que recuerdo cómo planeaba destruirte. Decía que las chicas asiáticas no debían vencer a las estadounidenses blancas, que les mostraría a todos quién manda aquí. Alexandra, vi tus entrevistas, vi cómo ayudas a los niños, y quiero que sepas, te has convertido en la persona que siempre quise ser, pero no me atreví. Si alguna vez puedes perdonarme, seré feliz. Si no, lo entenderé. Con respeto y profundo arrepentimiento, Michelle Davis, PD. Mi padre recibió 15 años de prisión. La justicia ha triunfado, aunque demasiado tarde. Alexandra terminó de leer la carta y sintió que algo cambiaba dentro de ella. El dolor de 3 años que llevaba en el corazón comenzó a retroceder. No desapareció, pero se volvió más ligero. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir una respuesta. Querida Michelle, gracias por tu honestidad. Me tomó 3 años entender que ambas fuimos víctimas de un hombre cruel. No eres culpable de lo que tu padre nos hizo. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque merezco paz en mi corazón. Si quieres, ven a visitarnos a Oregón. Tengo un programa para niños que han sobrevivido a traumas. Tal vez tu historia ayude a alguien más. Con comprensión, Alexandra. Pero el destino tenía preparado para Alexandra otra prueba. Una semana después de enviar la carta, un llamado telefónico a las 3 de la mañana la despertó. Era el capitán Morris, y su voz temblaba de emoción. Alexandra, lamento mucho llamarte tan tarde, pero tenemos una emergencia. ¿Qué ha pasado? Hubo un incidente en una escuela en Portland.
Un estudiante trajo una pistola y amenazó a sus compañeros. La policía lo desarmó, pero él afirma que quería ser fuerte como Alexandra Cheng. Alexandra sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué quiso decir? El chico vio tus conferencias en internet, pero las entendió a su manera. Decidió que la fuerza se obtiene a través del miedo y las armas. ¡Dios mío! Alexandra, los medios ya han recogido esta historia. Dicen que tu programa cultiva la violencia entre los adolescentes, que enseñas a los niños a ser agresivos. Alexandra se sentó en la cama, sintiendo cómo todo lo que había construido en los últimos meses se desmoronaba como un castillo de naipes. Capitán, usted sabe que eso no es verdad. Lo sé, pero la opinión pública se forma no con hechos, sino con emociones. Y ahora las emociones están en tu contra. Por la mañana, Alexandra encendió las noticias y vio su foto con el rótulo Maestra de la Violencia. Los reporteros hablaban de un programa peligroso que convierte a los niños en agresores. El teléfono no dejaba de sonar. Los periodistas exigían comentarios. Los padres gritaban por el auricular, acusándola de todos los pecados. Los patrocinadores del programa retiraban su apoyo uno tras otro. Al mediodía, furgones de televisión se detuvieron frente a su casa. Los reporteros se agolpaban en la entrada, gritando preguntas. Señorita Cheng, ¿qué dirá sobre que su programa inspiró a un estudiante a usar un arma? ¿Siente alguna responsabilidad por lo ocurrido? ¿Es cierto que ocultó su pasado criminal? Alexandra miraba a esa multitud desde la ventana de su habitación y sentía que la historia se repetía. Nuevamente acoso, nuevamente acusaciones, nuevamente odio. «Mamá», llamó a Victoria. «¿Tenemos que huir otra vez?» Victoria se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. «No», dijo con firmeza. «Esta vez nos quedaremos y lucharemos». «Pero mamá, tú tienes miedo». «Tengo miedo, pero tengo más miedo de que pasemos toda nuestra vida huyendo de los problemas». «Tienes razón, hay que resolverlos, no evitarlos». Esa noche Alexandra decidió dar una conferencia de prensa. Salió ante los periodistas, manteniéndose erguida y mirándolos a los ojos. «Tengo una declaración», dijo al micrófono. «Lamento profundamente lo que ocurrió en Portland, pero quiero aclarar algo». La multitud se silenció. «Nunca he enseñado a los niños a usar armas. Nunca he incitado a la violencia. Mi programa se basa en el principio de proteger a los débiles y resolver conflictos pacíficamente». «Pero ese chico dijo que usted lo inspiró», gritó uno de los reporteros. «Ese chico malinterpretó mi mensaje, pero eso no me hace responsable de sus acciones». «¿Niega su culpabilidad?» «Reconozco mi responsabilidad como educadora. Quizás no expliqué lo suficientemente claro la diferencia entre defensa y agresión. Возможно, мне стоило больше времени уделить предотвращению неправильного понимания». «И что вы собираетесь делать?» Александра глубоко вздохнула. «Я временно приостанавливаю свою программу. Буду пересматривать методики, консультироваться с психологами, изучать случившееся». «Значит, вы признаете, что программа была неправильной?» «Я признаю, что любая программа может быть улучшена, и я готова работать над этим». Пресс-конференция не помогла. Напротив, СМИ восприняли ее слова как признание вины. Заголовки кричали: «Ченг признала провал своей программы, и учитель насилия извиняется». В школе ситуация тоже накалилась. Родители требовали отстранить Александру от работы с детьми. Школьный совет собрал экстренное заседание. «Мисс Ченг», — сказал председатель совета мистер Уилсон, «мы вынуждены временно отстранить вас от всех активностей, связанных с обучением детей». «Мистер Уилсон, дети из моей программы никогда не применяли насилие неоправданно. Речь не о ваших детях. Речь о общественном мнении и безопасности школы. Значит, вы жертвуете мной ради собственного спокойствия? Мы защищаем интересы школы». Александра встала и направилась к выходу. У двери она обернулась. «Мистер Уилсон, помните этот момент. Когда в школе снова начнутся издевательства, когда дети снова будут приходить домой в слезах, вспомните, что вы предпочли общественное мнение реальной помощи». Дома ее ждала группа учеников из ее программы. Эмили, Дэниел, Сьюзен, даже Брэдли. Все пришли поддержать свою учительницу. «Александра», — сказала Эмили, — «мы не верим тому, что говорят по телевизору. Ты научила нас быть добрыми», — добавил Дэниел. «Научила защищать слабых, а не обижать их. Без тебя я так и остался бы мудаком», — честно признался Брэдли. «Ты изменила мою жизнь». Александра смотрела на эти молодые лица и чувствовала, как слезы текут по щекам. «Спасибо вам», — прошептала она.
но я не знаю, что делать дальше». «Борись», — сказала Эмили. «Как ты учила нас бороться? Не кулаками, словами, делами, правдой. А если не получится, тогда мы будем знать, что пытались», — ответил Дэниел. «Это лучше, чем не пытаться вообще». В тот вечер Александра долго сидела в своей комнате, обдумывая ситуацию. Ее программа была разрушена, репутация уничтожена, будущее неясно. И тут позвонил телефон. Звонила незнакомая женщина. «Мисс Ченг, меня зовут Сара Джонсон. Я мать Тайлера Джонсона, того мальчика из Портленда». Александра замерла. «Миссис Джонсон, я не знаю, что сказать. Я хочу с вами встретиться. Лично. Есть вещи, которые вы должны знать о моем сыне. Не думаю, что это хорошая идея. Пожалуйста, это важно для всех нас». На следующий день Сара Джонсон приехала в Сидер-Фоллс. Это была худая женщина средних лет, с усталыми глазами и нервными руками. Они встретились в маленьком кафе на окраине города, подальше от журналистов. «Мисс Ченг», — начала Сара, — «я должна рассказать вам правду о Тайлере. Миссис Джонсон, я понимаю, что вы защищаете своего сына». «Нет», — перебила женщина, — «я не защищаю его. Я пытаюсь защитить вас». Александра удивленно посмотрела на нее. «Что вы имеете в виду? Тайлер никогда не смотрел ваши лекции. Он даже не знал о вашей программе до того дня, когда принес пистолет в школу. Но он же сказал...» Он сказал то, что ему велели сказать адвокаты. «Мисс Ченг, мой сын тяжело болен. У него диагностированы серьезные психические расстройства. Он не принимал лекарства уже 3 месяца». Александра почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Тогда зачем? Почему вы позволили обвинить меня?» Сара начала плакать. «Потому что мой бывший муж пригрозил отсудить у меня Тайлера, если я скажу правду о его болезни. Он не хочет, чтобы его сын считался психом. Боже мой! Мисс Ченг, я знаю, что поступаю ужасно, но я не могу потерять сына. Он все, что у меня есть». Александра смотрела на эту несчастную женщину и понимала ее боль. Мать, готовая на все ради ребенка, даже если это означает разрушение жизни другого человека. «Что вы хотите от меня? Perdón. Y comprensión. Sé que no tengo derecho a pedir, pero...» «Señora Johnson», dijo Alexandra en voz baja, «le entiendo, pero su silencio está destruyendo mi vida y la vida de cientos de niños a los que mi programa podría ayudar. Lo sé, y quiero corregirlo. ¿Cómo? Estoy dispuesta a contar la verdad sobre la enfermedad de Tyler, sobre el hecho de que él nunca ha oído hablar de su programa. Pero necesito su ayuda». «¿Qué ayuda?» «Ayúdame a encontrar un buen abogado, alguien que pueda defender los derechos de Tyler como niño enfermo, no como criminal». Alexandra guardó silencio por un largo rato. «Señora Johnson, si le ayudo, su exmarido podría demandarle por la custodia de su hijo». «Puede que sí, pero es mejor perderlo por la verdad que mantenerlo por la mentira». Alexandra extendió la mano a través de la mesa. «Está bien, te ayudaré, y tú me ayudarás». «Gracias», susurró Sara. «Gracias por no haberme odiado. He aprendido a distinguir entre enemigos y personas que se encuentran en situaciones difíciles. No eres una enemiga, señora Johnson. Solo eres una madre asustada». Una semana después, Sara Johnson dio una entrevista a la mayor cadena de televisión del país. Contó toda la verdad sobre la enfermedad de su hijo, sobre que sus palabras sobre el programa de Alexandra eran una mentira, sobre la presión de su exmarido. La reacción pública fue inmediata. Los medios que recientemente habían acosado a Alexandra ahora hablaban de la injusta acusación a una maestra inocente. Los patrocinadores comenzaron a regresar. Los consejos escolares revisaban sus decisiones. Pero para Alexandra, todo había cambiado demasiado drásticamente. Se dio cuenta de cuán frágil puede ser la reputación, cuán fácilmente la opinión pública puede volverse en tu contra. «Mamá», le dijo a Victoria esa noche, «no quiero seguir en la vida pública». «¿Por qué?» «Porque estoy cansada de ser un blanco. Cansada de que cada uno de mis pasos pueda ser malinterpretado». «Pero ayudas a los niños. ¿Y si la próxima vez alguien más malinterpreta mi mensaje? ¿Qué pasa si por mi culpa personas inocentes sufren?» Victoria se sentó junto a su hija. «Alexandra, ¿recuerdas lo que me dijiste? Que no se puede esconderse de los problemas toda la vida». «Lo recuerdo». «Entonces no te escondas. Sí, pueden volver a acusarte. Sí, habrá personas que malinterpretarán tus palabras, pero eso no es razón para renunciar a ayudar a quienes lo necesitan». «Mamá,
¿Y si realmente soy culpable? ¿Y si mis métodos son incorrectos? Entonces hay que corregirlos, no abandonarlos por completo. En ese momento sonó el timbre de la puerta. En el umbral había un grupo de personas, padres de los niños del programa de Alexandra, maestros, incluso algunos empresarios locales. Alexandra, dijo el señor Thompson, hemos venido a hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre el futuro, sobre tu programa, sobre cómo podemos mejorarlo y hacerlo aún más eficaz. Pero después de todo lo que ha pasado, precisamente por eso, intervino la señora Anderson, maestra de literatura. Vimos lo fácil que es destruir una buena causa y entendimos que hay que protegerla. Alexandra, dijo el padre de Emily, mi hija tuvo miedo de ir a la escuela durante 3 años. Tu programa le dio confianza en sí misma. ¿Crees que voy a permitir que alguien lo destruya? Queremos crear un fondo público para apoyar tu programa, añadió un empresario local, para que no dependa de los caprichos de políticos y periodistas. Alexandra miró esos rostros y sintió como la esperanza se encendía de nuevo en su corazón. Pero, ¿y si algo vuelve a salir mal? Entonces resolveremos los problemas juntos, respondió el señor Thompson. No estás sola, Alexandra. Tienes una comunidad de personas que creen en tu causa. Un mes después, el programa Fuerza sin Violencia fue relanzado, pero ahora incluía componentes adicionales. Trabajo con psicólogos, una explicación cuidadosa de los principios de la no violencia, un enfoque individual para cada niño. Alexandra entendía que el camino no sería fácil, que podrían volver a acusarla de algo, que intentarían destruir su trabajo de nuevo. Pero también entendía que tenía algo más que una simple misión personal. Tenía una comunidad. En aquel día, cuando ella entró por primera vez después del escándalo al gimnasio de la escuela para entrenar con los niños, la esperaba una sorpresa. El salón estaba lleno, no solo de alumnos, sino también de sus padres, maestros e incluso de habitantes de la ciudad. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Emily. Decidimos que tu primer entrenamiento después de regresar debía ser especial, respondió la niña. Todos quieren mostrarte su apoyo. Alexandra se encontraba frente a esa multitud y sentía cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos. No sé qué decir. No digas nada, gritó alguien de la multitud. Simplemente haz lo que mejor sabes hacer. Ayuda a los niños a volverse más fuertes. Y entonces Alexandra comprendió lo más importante. Pasó años tratando de esconderse de su pasado, luego años intentando redimirse, pero la verdadera fuerza no estaba en huir del pasado o en redimirlo. La verdadera fuerza estaba en aceptarse a uno mismo por completo, con todos los errores, miedos y fracasos, y seguir ayudando a los demás. «Está bien», dijo sonriendo a través de las lágrimas. «Vamos a entrenar». Pero justo en ese momento, cuando parecía que todo se estaba arreglando, ocurrió un evento que cambió toda su vida. En la puerta del gimnasio apareció una figura que Alexandra nunca esperó ver: Michelle Davis. La chica se veía diferente a como lo hacía hace 3 años. Más delgada, más pálida, con el cabello corto y una cicatriz en la cara de aquella misma lesión. Pero sus ojos eran diferentes. No malvados, sino llenos de dolor y determinación. El salón se silenció de inmediato. Todos conocían esa historia. Todos entendían quién había llegado. «Alexandra», dijo Michelle en voz baja, ¿puedo hablar contigo? Alexandra sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. Todo el salón las miraba a ellas dos, a la chica que golpeó y a la chica que lo recibió. «Claro», respondió Alexandra, «pero tal vez a solas». «No», sacudió la cabeza Michelle. «En público. Lo que quiero decir debe ser escuchado por todos». Ella avanzó al centro del salón y la gente se apartó ante ella. Michelle se veía pequeña y frágil entre esa multitud, pero en sus movimientos había una sorprendente determinación. «Serena, me llamo Michelle Davis», comenzó con voz temblorosa. «Hace 3 años peleé con Alexandra Cheng en el ring. Entonces me llamaban Michelle Liu». El salón estaba absolutamente en silencio. Todos piensan que conocen esta historia, que Alexandra me hirió, que es un monstruo que no sabe controlar su agresión. Michelle respiró hondo. «Eso no es cierto. El monstruo era mi padre. Me obligó a tomar esteroides, sobornó a los jueces, convirtió el deporte en un juego sucio, y cuando Alexandra me golpeó, golpeó a una chica que estaba dopada». Un murmullo se levantó en el salón. «Pero eso no es lo más importante», continuó Michelle. «Lo más importante es que en los últimos 3 años he estado observando a Alexandra.
He visto cómo ayuda a los niños, cómo les enseña a ser fuertes pero amables. Se volvió hacia Alexandra. Te has convertido en la persona que siempre quise ser. Has convertido tu dolor en fuerza para ayudar a otros. Y yo solo me he estado lamentando. Michelle, dijo Alexandra en voz baja. No tienes que... Tengo que hacerlo, la interrumpió Michelle. Porque por mi culpa perdiste 3 años de tu vida. Por mi culpa te acosaron, amenazaron, te hicieron esconderte. Michelle sacó un sobre de su bolso. Estos son los informes médicos sobre los esteroides que tomé. Grabaciones de conversaciones con mi padre. Todas las pruebas de que aquella pelea fue arreglada. ¿Por qué haces esto?, preguntó Alexandra. Porque quiero redimirme y porque quiero ayudarte en tu trabajo. ¿Ayudar? Quiero ser parte de tu programa. Quiero contarles a los niños sobre a dónde conducen los esteroides, la presión de los padres, la competencia poco saludable. Michelle miró a la multitud. Los niños deben saber que el deporte puede ser maravilloso, pero solo si se basa en la honestidad y el respeto, no en el deseo de ganar a toda costa. Alexandra se acercó a Michelle y le tendió la mano. Bienvenida al equipo, dijo. El salón estalló en aplausos. La gente lloraba, se abrazaba, gritaba de alegría. 2 chicas cuyas vidas fueron destruidas de un solo golpe estaban de la mano, listas para ayudar a otros juntas. Pero lo más importante sucedió después, cuando la multitud se dispersó y se quedaron solas en el gimnasio vacío. Alexandra, dijo Michelle, hay algo más, lo que no dije delante de todos. ¿Qué? Esa noche, cuando estaba en el hospital después de nuestra pelea, quise morir. No por el dolor, sino por la vergüenza. Me di cuenta de que había vivido una mentira toda mi vida. Michelle se sentó en un banco y Alexandra se sentó a su lado. Mi padre vino a mi habitación y dijo, ahora te volverás famosa, todo el país te compadecerá. Y entendí que eso era todo lo que él quería, convertirme en una víctima para su propio beneficio. Michelle, espera, déjame terminar. Esa noche decidí acabar con mi vida. Reuní pastillas, escribí una nota. Pero luego vi en la televisión una entrevista contigo. Alexandra la miró con sorpresa. ¿Qué entrevista? La que diste una semana después de la pelea. Llorabas y decías que lamentabas lo que había sucedido. Que soñabas con ser campeona, pero no a costa del dolor ajeno. Que estabas dispuesta a dejar el deporte si eso ayudaba a mi recuperación. Michelle se secó las lágrimas. Y pensé, si ella puede ser tan fuerte, tan honesta después de todo lo que pasó, tal vez yo también pueda. Me salvaste la vida, Alexandra. No solo en el sentido médico, sino en el literal. Alexandra abrazó a Michelle y ambas chicas lloraron. Por el dolor del pasado, por el alivio del presente, por la esperanza del futuro. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Michelle entre lágrimas. Estoy agradecida por ese golpe. ¿Qué? Si no fuera por él, habría vivido toda mi vida en una mentira. Pensaría que las victorias son más importantes que la honestidad. No sabría quién soy en realidad. ¿Y quién eres? Una chica que quiere ayudar a otros a no repetir sus errores. Al igual que tú. 6 meses después, el programa Fuerza sin Violencia ya funcionaba en 30 escuelas del estado de Oregón. Alexandra y Michelle daban charlas los fines de semana, combinando esto con sus estudios en el último año de secundaria. Contaban su historia, sobre cómo la enemistad puede convertirse en amistad, cómo el dolor puede convertirse en una fuerza para ayudar a otros. Pero la verdadera prueba de su trabajo ocurrió en un día inesperado. Alexandra estaba dirigiendo un entrenamiento en una de las escuelas de Chicago cuando un maestro emocionado irrumpió en el gimnasio. «Alexandra, necesitamos tu ayuda», gritó. «Hay una pelea en el pasillo. Los estudiantes de último año están golpeando a un novato». Alexandra y Michelle corrieron al pasillo. Allí vieron una escena dolorosamente familiar. 5 chicos grandes rodeaban a un niño asiático delgado y lo golpeaban metódicamente. Gritó Alexandra. «¡Deténganse de inmediato!». Uno de los agresores, un chico enorme con tatuajes, se dio la vuelta. «¿Y tú quién eres? ¿Otra asiática? Soy Alexandra Chen, y si no se detienen ahora mismo, se arrepentirán de esto». Los chicos se rieron. «Oh, he oído de ti», dijo su líder. «Eres la que enseña a los niños a pelear. Bueno, ¿vas a dar una clase magistral?». Alexandra sintió como una ira familiar burbujeaba dentro de ella. Esos chicos eran el doble de grandes que ella, pero sabía que podía vencerlos. Cada instinto le gritaba,
Ataca, protege al chico, muéstrales tu fuerza. Pero en lugar de eso, hizo lo que nadie esperaba. Se interpuso entre los agresores y su víctima y dijo: me llamo Alexandra Cheng. Fui campeona de California en artes marciales mixtas. Puedo vencerlos a todos al mismo tiempo. Los chicos se miraron. La inseguridad apareció en sus ojos. Pero no lo haré, continuó Alexandra. ¿Saben por qué? ¿Por qué?, preguntó el líder. Porque la verdadera fuerza no está en vencer a los débiles. La verdadera fuerza está en protegerlos, señaló al niño golpeado. Mírenlo, está solo contra 5. ¿Dónde está la justicia aquí? ¿Dónde está el valor? Él es asiático, dijo uno de los chicos con inseguridad. ¿Y qué? ¿Eso lo hace menos humano?, preguntó Michelle, acercándose. Me llamo Michelle Davis. Hace 3 años también pensé que la raza determinaba el valor de una persona. Mostró la cicatriz en su cara. Esta es una marca de un golpe de Alexandra. ¿Y saben qué? Я заслужила этот удар. Не потому, что была белой девочкой, которая дралась с азиаткой, а потому, что была нечестной спортсменкой, которая принимала стероиды. Парни слушали молча. «Мы могли бы сейчас подраться», — продолжила Александра. «Вы бы получили по заслугам, я бы почувствовала себя героем. Но что это изменило бы?» «Ничего», — тихо сказал самый младший из группы. «Точно. А знаете, что изменит? Если вы извинитесь перед этим мальчиком, если поможете ему встать, если пообещаете больше не трогать тех, кто слабее вас». Долгая пауза. Парни переглядывались, явно борясь с собственной гордостью. Наконец, лидер группы подошел к избитому мальчику и протянул ему руку. «Прости, приятель», — сказал он. «Мы повели себя по-скотски». Мальчик осторожно взял протянутую руку и поднялся. «Как тебя зовут?» — спросила Александра. «Кевин Лим», — тихо ответил он. «Кевин, а ты хочешь научиться защищать себя?» «Хочу». «Тогда приходи на наши занятия. Но помни, мы учим не мстить, а защищать. Не побеждать, а помогать». Когда все разошлись, Мишель обратилась к Александре. «Ты знаешь, что только что произошло?» «Что?» «Ты выбрала мир вместо войны, слова вместо кулаков. Ты стала тем учителем, которого я всегда искала». Александра улыбнулась. «Мы обе стали теми учителями, которых искали. Просто пришлось пройти через ад, чтобы это понять». Вечером того дня они сидели в гостиничном номере, готовясь к следующему дню лекций. Александра смотрела на Мишель, которая изучала отчеты об их программе, и думала о том, как странно устроена жизнь. 3 года назад они были врагами. Теперь они стали лучшими друзьями и партнерами по делу, которое было важнее их личных амбиций. «Мишеля», — сказала она, — «можно спросить тебя кое о чем?» «Конечно. А ты когда-нибудь жалеешь о том, что оставила спорт?» Мишель подняла голову от документов. «Каждый день. Но знаешь ли, что я жалею еще больше?» «Что?» «То время, которое мы потеряли, ненавидя друг друга вместо того, чтобы помогать другим». Александра кивнула. «А ты?» – спросила Мишель. «Жалеешь? О спорте? Иногда. О том ударе? Каждую ночь. Но о нашей работе сейчас никогда. Даже когда нас снова начнут травить в прессе. Особенно тогда. Потому что тогда мы будем знать, что делаем что-то важное. Что-то такое, что заставляет людей реагировать». Мишель улыбнулась. «Знаешь, что сказала мне мама вчера по телефону?» «Что?» «Что впервые за 3 года я говорю о будущем, а не о прошлом. Это хороший знак». «Да». А еще она сказала, что гордится мной. Впервые в жизни. Александра встала и подошла к окну. За ним простирался ночной Чикаго. Миллионы огней, миллионы людей, миллионы историй. «Мишель, а ты думаешь, мы действительно что-то меняем?» «Конечно. Сегодня 5 парней извинились перед мальчиком вместо того, чтобы его избить. Это уже изменение. Но этого так мало по сравнению с масштабом проблемы». «Александра», — Мишель подошла к ней, — «помнишь притчу о мальчике и морских звездах?» «Нет». Мальчик шел по берегу после шторма и бросал выброшенных морских звезд обратно в воду. Взрослый сказал ему: «Их 1000, ты не можешь спасти всех». А мальчик ответил: «Но этой звезде я могу помочь». И бросил еще одну в воду. Александра кивнула. «Мы не можем спасти всех детей от насилия. Но каждому Кевину Лиму, каждой Эмилии, каждому ребенку, который перестал бояться идти в школу, мы можем помочь». В тот момент зазвонил телефон. Звонила Виктория. «Мам?» — ответила Александра. «Дочка, включи новости». «Срочно». Александра включила телевизор. На экране шел сюжет о их программе.
Но не критический, а восхваляющий. Программа «Сила без насилия» показала обнадеживающие результаты, говорил ведущий. За полгода работы в участвующих школах количество случаев буллинга снизилось на 40%, количество драк на 60%. И самое главное, ни один из участников программы не применял насилие неоправданно. Дальше показывали интервью с детьми, родителями, учителями. Все говорили одно: программа работает, потому что учит детей не избегать конфликтов, а решать их правильно. «Мишель, ты это видишь?» — крикнула Александра. «Вижу. И знаешь, что самое лучшее?» «Что?» — они показали статистику. За время работы программы ни один участник не совершил серьезного акта агрессии в школе. Ни одного. Александра почувствовала, как слезы радости текут по щекам. «Мы действительно что-то меняем», — прошептала она. «Да, и это только начало». В новостях показали последний сюжет. Группу детей из разных школ, которые рассказывали о том, как программа изменила их жизни. «Я больше не боюсь идти в школу», — говорила девочка лет 12. «Я научился защищать младших без драки», — добавлял подросток. «Я поняла, что сила — это не когда ты можешь кого-то ударить, а когда можешь кому-то помочь», — улыбалась старшеклассница. А в конце сюжета показали Кевина Лима, того самого мальчика, которого они спасли от избиения несколько часов назад. Александра и Мишель показали мне, что даже враги могут стать друзьями, что даже из боли может родиться что-то прекрасное, и что каждый из нас может изменить мир к лучшему. Александра выключила телевизор и посмотрела на Мишель. «Ты знаешь, что это значит?» «Что? Мы с тобой две девочки, которые когда-то ненавидели друг друга, смогли создать что-то, что помогает тысячам детей. Если это не чудо, то что тогда чудо?» Мишель подошла к ней и обняла. «Чудо — это то, что ты не позволила злости и боли разрушить твое сердце. Что превратило свою травму в силу для помощи другим. Мы обе это сделали». «Да, мы обе». Они стояли у окна, обнявшись, и смотрели на огни большого города. Где-то там жили дети, которые боялись идти в школу. Дети, которых обижали. Дети, которые сами становились обидчиками от отчаяния и боли. Но теперь у этих детей была надежда. Надежда на то, что два человека, прошедшие через ад и нашедшие путь друг к другу, помогут им найти силу без насилия, мужество без жестокости, уверенность без агрессии. «Мишель», — тихо сказала Александра, — «спасибо тебе». «За что?» «За то, что показала мне. Иногда самые лучшие друзья получаются из самых страшных врагов. А ты спасибо за то, что научила меня прощать. И себя, и других». И в тот момент Александра поняла самое главное. Всю жизнь она искала силу. Сначала в спорте, потом в попытках скрыться от прошлого, потом в желании помочь другим. Но настоящая сила была не в ударах, не в победах, не даже в способности защитить слабого. Настоящая сила была в способности превратить боль в любовь, врага в друга, травму в учение. Настоящая сила была в том, чтобы подняться после падения и протянуть руку тому, кто тебя уронил. И стоя там, в гостиничном номере в чужом городе, рядом с девочкой, которая когда-то была ее самым страшным кошмаром, а теперь стала лучшим другом, Александра наконец почувствовала себя по-настоящему сильной. Не потому, что могла кого-то победить, а потому, что могла кого-то спасти. Даже себя.